Bueno, entremos de lleno en este análisis. A simple vista, este paisaje cafetero de Colombia parece totalmente prístino, ¿verdad? Como si siempre hubiera estado ahí. Pero la realidad es que está construido sobre siglos, literalmente siglos, de una historia humana súper profunda, conflictos y territorios que se superponen de una manera increíblemente fascinante. O sea, cuando pensamos en esta maravilla agrícola, es imposible no hacerse una pregunta enorme. ¿Cómo pasó esto de ser una selva ancestral e impenetrable a convertirse en la capital mundial del café? Es un interrogante que básicamente nos obliga a viajar en el tiempo y pelar las capas ocultas de esta tierra, como si fuera una cebolla gigante. Y para entender esta transformación total, nuestro recorrido va a atravesar 5 etapas clave. 1. El territorio prehispánico. 2. El vacío colonial. 3. La colonización antioquena. 4. La revolución del café. Y 5. El choque de visiones. Así que empecemos por la base de todo. Punto número 1. El territorio prehispánico, redes y cacicazgos. A ver, mucho antes de que aparecieran los galeones españoles, esto no era un espacio vacío, para nada. Era un núcleo de comercio dinámico y súper complejo. Aquí prosperaron 3 grupos muy distintos para adaptarse a una geografía extrema. Teníamos a los nutabes en las laderas, muy centralizados y militares, enfocados en el oro y el maíz. A los tajamíes dominando las llanuras con su alfarería. Y luego, en un contraste total, a los emberá-chamí, dispersos en la selva, moviéndose en familia y viviendo de la biodiversidad. Algo súper interesante aquí es la cosmovisión compartida. Para los notaves y tajamíes, las montañas y los ríos eran espacios profundamente sagrados. Veían el territorio entero como un enorme espacio común para sobrevivir y sostenerse. O sea, el concepto de propiedad privada que tenemos hoy, eso de dividir y vender la tierra, simplemente no existía en su mundo. Y aquí tenemos que hacer una pausa para hablar de los emberá-chamí, cuyo nombre literalmente significa hombres de la montaña. A diferencia de los otros grupos, ellos tenían esta estructura familiar dispersa y una conexión espiritual fuertísima con lo profundo de la selva, guiados por sus sanadores, los jaiguanas. Y bueno, esta tremenda adaptabilidad terminaría siendo vital para su supervivencia en los siglos que venían. Lo que nos lleva directamente al punto número 2, el vacío colonial, ruptura y desestructuración. Y aquí es donde la historia da un giro bastante dramático. Hacia la década de 1540, la llegada de las expediciones españolas provocó lo que los historiadores llaman un vacío colonial. Al ser tan centralizados, los líderes nutabes y tajamíes fueron blancos fáciles. Esto desató un colapso social rapidísimo, impulsado por 3 factores letales: las nuevas enfermedades euroasiáticas, el trabajo forzado en las minas y, claro, la implacable guerra de conquista. Como resultado de esta caída masiva en la población, la corona española terminó clasificando enormes extensiones de territorio simplemente como tierras baldías. Durante los siglos XVII y XVIII, los terratenientes abandonaron estas zonas, lo que permitió que la selva volviera a crecer. La vegetación literalmente devoró las antiguas terrazas indígenas, creando esta perfecta, pero falsa ilusión de un paisaje virgen e intocable. Pero ojo a este detalle que es absolutamente crucial. Mientras las sociedades más centralizadas se derrumbaban, los emberá-chamí hicieron algo increíble: una retirada estratégica. Usaron su conocimiento profundo, casi íntimo, del bosque tropical para escapar de la explotación colonial. Se retiraron hacia las zonas más altas y remotas de la cordillera occidental, logrando así asegurar su continuidad cultural. Esto prepara el escenario para nuestra tercera etapa: la colonización antioqueña y la invención de la frontera. Entrando al siglo XIX, presenciamos un fenómeno social enorme, una verdadera reacción en cadena. Todo empezó con una crisis minera y demasiada presión demográfica en los valles del norte, lo que empujó a muchísimas familias hacia el sur. Allí, pioneros armados, literalmente con hachas, abrieron paso en esta selva que había retomado su lugar, fundaron pueblos y establecieron pequeñas propiedades. Y todo esto preparó el terreno perfecto para la implementación del café. Fíjense en esto, porque es un cambio de las reglas del juego. Este movimiento creó un nuevo contrato social campesino. A diferencia de las gigantescas haciendas aristocráticas que dominaban el centro de Colombia, esta migración funcionó a base de granjas pequeñas,
unidades familiares de subsistencia. Fue una distribución de la tierra muchísimo más democrática que terminó forjando una clase media campesina fuertemente autónoma. Y lo más impresionante es la velocidad a la que pasó todo esto. Hablamos de un ritmo vertiginoso, impulsado por empresas de colonización formales. Tuvimos fundaciones rapidísimas: Fredonia en 1828, Jericó en 1850, Andes en el 52 y Jardín en 1863. En cuestión de décadas, unos simples claros aislados en el bosque se transformaron en nodos comerciales y políticos importantísimos. Y así llegamos a nuestro cuarto punto, la revolución del café y el ecosistema óptimo. Justo en la transición hacia el siglo XX, estos nuevos pequeños propietarios se toparon con un golpe de suerte espectacular. Descubrieron que su entorno era el ecosistema perfecto para una planta súper lucrativa, el Coffea arábica. Imagínense esta combinación: ricos suelos volcánicos, altitudes precisas entre 1200 y 1800 metros, un régimen de lluvias ideal y además toda esa meticulosa mano de obra familiar lista para trabajar. Naturalmente, la producción de café simplemente explotó. Y este boom agrícola no solo fue local, integró a la región de lleno en la economía global. Las masivas exportaciones de café financiaron obras de infraestructura gigantescas, cosas como el ferrocarril de Amagá y extensas redes de cables aéreos para transportar el grano. Además, esta fiebre del café terminó pintando para siempre el paisaje visual andino con esas interminables hileras horizontales de verde que todos reconocemos. Lo que nos trae a nuestra quinta y última sección, el choque de visiones y las tensiones territoriales. Claro, este inmenso y rápido desarrollo económico terminó chocando de frente con la capa más antigua de este territorio, sus habitantes originarios. Al analizar esta fricción histórica de manera imparcial, vemos una desconexión profundísima. Por un lado, la visión del pionero del siglo XIX, que entendía la tierra como una propiedad privada, medible y explotable, donde la selva era casi un adversario a vencer. Y por otro, la visión indígena ancestral, que veía esa misma tierra como un espacio colectivo, sagrado e indivisible, donde la selva es, sencillamente, el sustento de la vida. Como se imaginarán, esta situación generó una presión tremenda sobre los resguardos indígenas. Mientras el hambre global de café exigía más y más tierras cultivables, las comunidades en Verachamí fueron progresivamente expulsadas de las laderas bajas y fértiles, siendo empujadas de forma sistemática hacia las altitudes más escarpadas e inaccesibles de la cordillera. Evidentemente, esta constante presión territorial dejó secuelas históricas muy serias. Hubo una pérdida masiva de tierras cultivables para las poblaciones nativas, lo que a su vez aceleró un proceso sistemático de asimilación cultural y llevó, lamentablemente, al borrado casi total de las lenguas nativas en las zonas bajas de los valles. Y esto nos trae al presente. Hoy en día, esta región vive en una dualidad profundamente estratificada. Por un lado, tenemos el innegable legado, la arquitectura y la resiliencia del caficultor, y justo ahí, coexistiendo en la misma tierra, late la permanencia sagrada e intacta de los habitantes ancestrales en sus resguardos. Es más, el propio vocabulario del paisaje nos cuenta esta historia de capas superpuestas. La toponimia ancestral, o sea, los nombres originales, siguen vivos. Raíces antiguas continúan latiendo en los nombres de ríos y montañas, con palabras como Citará, Tapartó y Nicá, que anclan de manera permanente la geografía moderna a su legado sonoro. Para cerrar este recorrido, quiero dejarles una reflexión, o más bien, una pregunta bastante provocativa para pensar. Entendiendo toda esta complejidad, ¿cómo se puede construir una memoria histórica que le haga verdadera justicia a la tierra, una que logre honrar el inmenso esfuerzo y el sudor del campesino pionero, sin dejar de lado la sagrada resistencia del guardián ancestral? Es sin duda un interrogante fascinante para comprender la verdadera profundidad de lo que nos rodea.